no debe ser nombrado. La historia que voy a contarles ocurrió en un pueblo llamado Tarija, al sureste de Bolivia. Daniel Mendoza era un hombre de 28 años, delgado pero fibroso, con el rostro marcado por una expresión constante de alerta, como si siempre estuviera esperando que algo saliera mal. Sus ojos oscuros, heredados de su madre, guardaban un brillo de inteligencia y una sombra de dolor que nunca lograba ocultar del todo. Llevaba el cabello negro ligeramente desordenado, un hábito que nunca abandonó desde su época de estudiante universitario, cuando pasaba noches enteras investigando para algún reportaje. Desde niño, Daniel había sido curioso y obstinado, rasgos que lo llevaron a convertirse en periodista. Trabajaba para un pequeño medio digital en La Paz, especializándose en crónicas de sucesos extraños y leyendas urbanas. Algo que era contradictorio, porque él mismo jamás creyó en lo sobrenatural. Para él, todo tenía una explicación lógica, hasta que la muerte de su abuela lo obligó a regresar al pueblo que juró olvidar cuando se marchó. A los 18, huyó a la ciudad, decidido a dejar atrás los rumores, las historias de maldiciones y ese apellido que parecía pesar más que los cerros de Tarija. Pero ahora, 10 años después, estaba de vuelta. Y aunque se negaba a admitirlo, algo en el aire de esa vieja casa de adobe le recordaba por qué nunca había podido dormir bien de niño. Porque en la oscuridad, algo siempre lo observaba. Esa noche, llegando al pueblo, los vecinos lo recibieron con cortesía, pero sus ojos delataban algo más. Lástima, pobre muchacho. Decían. Otra víctima de la maldición de los Mendoza. Daniel no creía en maldiciones, hasta esa noche, la noche del primer ataque. El reloj marcaba las 3:30 de la madrugada cuando Daniel despertó abruptamente. Su cuerpo estaba rígido, como un cadáver recién enterrado. Intentó gritar, pero su voz estaba ausente. Intentó moverse, pero sus músculos no respondían. Solo sus ojos, húmedos de terror, podían vagar por la habitación iluminada por la tenue luz de la luna que se filtraba entre las cortinas. Y entonces lo vio. En el rincón más oscuro de la habitación, una figura alta y delgada se erguía, inmóvil. Sus brazos eran demasiado largos, sus dedos terminaban en garras oscuras, y su cabeza, Dios. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo antinatural, como si el cuello se hubiera quebrado años atrás. No tenía rostro, solo un vacío negro, que parecía succionar toda la luz a su alrededor. Daniel sintió un peso aplastante sobre su pecho, como si alguien se hubiera sentado encima de él. El aire se espesó, y un susurro rasposo, como de 1000 insectos arrastrándose, llenó sus oídos. No estás solo. Al día siguiente, y con su mente llena de preguntas, Daniel fue a la biblioteca del pueblo y pasó horas buscando cualquier registro sobre su familia. Lo que encontró lo dejó helado. Su bisabuelo, un hombre llamado Ezequiel Mendoza, había sido acusado de brujería en los años 20. Según los periódicos de la época, aseguraba que algo lo visitaba en las noches, algo que solo él podía ver. Lo encontraron muerto en su cama, con los ojos abiertos y la boca retorcida en un grito silencioso. Su abuela, doña Refugio, había pasado sus últimos años encerrada en esa misma casa, rezando todas las noches con un rosario en la mano. Los vecinos decían que a veces la escuchaban llorar, repitiendo una y otra vez: no me lleves aún. Y su madre, bueno, de su madre nunca se supo nada. Simplemente desapareció una noche, dejando solo un zapato tirado en el patio y un rasguño profundo en la puerta, como si algo la hubiera arrastrado hacia afuera. Desesperado, Daniel visitó a doña Socorro, una curandera que había conocido en su infancia.
La anciana lo recibió con una taza de té de manzanilla, pero su mirada era grave. Lo que te visita no es un fantasma cualquiera, mijo. Dijo, agitando un puñado de hierbas secas sobre una vela. ¿Y cómo me deshago de él?, preguntó Daniel, mientras le temblaban las manos. La anciana lo miró fijamente. No respires fuerte cuando estés cerca, no lo mires a los ojos y sobre todo, no le hables. Esa noche, Daniel encontró un viejo cuaderno escondido bajo las tablas del piso de su abuela. Las páginas estaban llenas de garabatos frenéticos, dibujos de una figura oscura con brazos largos y una cabeza inclinada. En la última hoja, escrita con una letra temblorosa, había una frase. El Ixocoyot viene por mí, no puedo escapar. Investigando en libros antiguos, descubrió que el Xocoyot era una entidad de leyendas precolombinas, un demonio que atormentaba a las familias elegidas, generación tras generación, hasta que no quedaba nadie. Pero lo más aterrador fue encontrar, en una página arrancada, una lista de nombres. Ezequiel Mendoza, 1923, Alberto Mendoza, 1951, Refugio Mendoza, 1998, Mariana Mendoza, 2010. Y al final, en letras recientes, casi frescas, su nombre, Daniel Mendoza. Esa noche, la última noche, la sombra regresó, pero esta vez era diferente. Ya no se quedaba en el rincón, se arrastraba sobre la cama, sus garras arañando las sábanas, su aliento putrefacto en el cuello de Daniel. ¿Qué quieres? Logró balbucear Daniel, rompiendo la única regla que importaba. La criatura se detuvo. Luego, rió. Un sonido como huesos rompiéndose. Finalmente preguntas. Y entonces, Daniel sintió el nombre en su mente, como si siempre hubiera estado allí. Xocoyot. Con un grito desesperado, Daniel forcejeó contra la parálisis y logró levantar un brazo señalando hacia la puerta. Xocoyote, te ordeno que salgas. Esta casa ya no te pertenece. Un estruendo sacudió la habitación. Los vidrios de la ventana estallaron y la sombra se retorció, como si algo la estuviera desgarrando desde adentro. Con un último alarido, se desvaneció en la oscuridad. Daniel despertó en el hospital. Los vecinos lo habían encontrado tirado en el jardín, cubierto de tierra y con las uñas ensangrentadas, como si hubiera estado cavando. Poco después, la casa fue demolida. Nadie quería vivir allí. Daniel se fue del pueblo y esta vez juró no volver jamás. Al pasar el tiempo parecía que todo había terminado, pero a veces, en las noches de insomnio, siente un peso en el pecho. Y cuando cierra los ojos, escucha nuevamente esa voz aterradora. Las reglas han cambiado.